hasta ahí. Antes de explicar los primeros versículos, quiero enfocar nuestra atención al poema que se escribe entre los versículos del 5 al 11, porque de ese poema que está ahí depende si vamos a hacer o no los demás versículos. Del 5 al 11 es un poema ese que está ahí. Está escrito en forma poética, en el griego para los que no saben inglés. Pero antes de interpretarlos, tenemos que tener en mente algo sobre el contexto cultural en el que pues, Jesús vivía. ¿Alguna vez han visto películas como la de Alejandro Magno? Sí. ¿O la de Troya o Gladiador? Sí. ¿Quién es el héroe? ¿O 300? Ay, no sabe todo el nombre del Gladiador. Que así te supiera los versículos. Chale. ¿Qué tienen en común todos esos héroes? Que son guerreros. Son guerreros. Matan. En pocas palabras, es el hombre más que gana con más violencia, ¿no? Sí. En especial les preguntaba por Alejandro Magno, en este caso, por la ciudad en la que se ubica la iglesia donde va dirigida esta carta. Filipos. Filipos era una ciudad en Macedonia que fue fundada por, adivinen quién. Alejandro Magno. No. A ver. ¿Por quién fue fundada Filipos, la ciudad donde está la iglesia de los filipenses? Chan. Examen de historia. Fue fundada por Filipo II. Por algo era Filipos. Filipo II, ¿quién era? Padre de Alejandro Magno, por ahí va la idea. Entonces, unos 300 años antes de Cristo, Alejandro Magno se convierte en rey a los 20 años de edad, cuando misteriosamente su padre es asesinado, ¿no? Misterio ahí. Casualidad. Alejandro luego muere, como eso de los 33 años de edad, no duró mucho ahí. Pero para ese entonces ya había conquistado él básicamente todo el mundo conocido, por lo que la gente lo consideraba un dios. Y él mismo, de hecho, así se autodescribía todo el tiempo, como un dios. Para el tiempo de Pablo, o sea, unos 300 años después de Alejandro Magno, lo más cercano a alguien como Alejandro era el emperador Augusto. Augusto fue alguien que puso fin a una larga guerra civil que había en Roma y trajo paz a todo el mundo conocido. Le llamaban la Pax Romana a eso, ¿no? La Pax. Pax con X. Por lo que igual que como con Alejandro Magno, pues la gente comenzó a considerar a Augusto un dios. Y entonces ya de ahí los césares, los emperadores eran dioses según la gente, ¿no? Después de él, pues hubo muchos gobernantes que pues, buscaban replicar ese modelo, ¿no? Así pues te consideran dios cada que haces algo grande. Básicamente, ¿no? La idea es que el liderazgo heroico lleva a la gente a considerar a un líder pues un dios. Ese es el mundo en el que Jesús y Pablo vivían. Pero bueno, no es un mundo muy distinto al nuestro, ¿no? Por lo que pues tenemos que tener cuidado también nosotros en nuestras creencias políticas de no desplazar muchas veces a Cristo como rey para sustituirlo por otra esperanza para México. Solo hasta que entendamos ese trasfondo cultural es que podemos ver lo profundamente subversivo y contracultural que es lo que Pablo está diciendo aquí. Subversivo es algo que puede alterar el orden social o que puede destruir la estabilidad política de un país. ¿Por qué decimos que el evangelio es algo subversivo entonces y que es algo contracultural? ¿A quién se...? Porque sí lo es. No, pues sí, definitivo. Definición de diccionario de Valdo. ¿A quién se honraba o incluso alababa como dioses en el tiempo de Jesús y Pablo? A los que tenían el poder de pisotear a los demás, a los que eran imparables en sus conquistas, a los que eran más violentos. ¿En qué se parece esa descripción a la descripción que hace Pablo aquí de Jesús en estos versículos? En nada. ¿Qué es lo que vemos? Lo opuesto. Jesús no es alguien que llegó y conquistó con poder militar al punto de que la gente lo llegó a considerar un dios por eso. Jesús más bien es el Dios todopoderoso que llegó a lavar los pies de los demás. Llegó a servir. Imagínense ser alguien de los primeros siglos que idolatra a héroes como estos, ¿no? Que los idolatran como dioses. Y de pronto te predican de este Dios judío que servía a los demás como esclavo y que fue asesinado en una cruz como rebelde. ¿Quién lo seguiría? ¿No? Piénsenlo de esta forma. Como les digo, el mundo de aquel entonces no es muy distinto al nuestro. Seguimos viviendo en una cultura que idolatra la violencia.
Tenemos, por ejemplo, películas de héroes como Rambo, que con un arco puede matar a todo un ejército, ¿no? O John Wick, que parece que no se le acaban las balas. Con un lápiz, John Wick, en lugar de escribir una carta, se echa a medio mundo en la película. Pero ese es el tipo de héroe que los antiguos gentiles buscaban. Y viene Pablo a hablar de este héroe crucificado. No es muy buena propaganda. Creo que alguien está ladrando por allá. Salud, Lupe. Pero así de subversiva es la verdad, así de contracultural es. Lo que ellos esperaban es, a mí háblame de un héroe de batallas, de un Dios que es un hombre que conquistó tanto que en eso se convirtió. Y llega Pablo y dice, no, déjate hablo de un carpintero, que mataron hace poco en una cruz. Sí, lo que para nosotros parece lo normal, porque es común, para Dios está de cabeza. Y lo que Dios tiene que enseñarnos es cómo son realmente las cosas, incluso cuando esas cosas parezcan de cabeza para nosotros. Dice el teólogo N.T. Wright que tomemos este marcado contraste entre los dioses y héroes paganos y Jesús de Nazaret, dice, y analicémoslo con el trasfondo del Antiguo Testamento. Nos menciona aquí que Jesús, aunque era Dios, dice que no se aferró a esa idea, no se aferró al estatus que tenía, y pues baja y como esclavo. ¿Quién en el Antiguo Testamento se aferra arrogantemente a la idea o a la oportunidad de ser como Dios, conociendo el bien y el mal? Adán. Y falla. Alejandro y Augusto hacían lo que siempre ha hecho la raza humana, aferrarse a la idea de ser dioses, de autoidolatrarse, de buscar que gente los idolatre. Pero Jesús, por otro lado, es exaltado hasta lo sumo, no porque conquistó con poder, sino porque conquista con humildad. Nos dice el versículo 7 que Jesús se despojó a sí mismo. Y a veces la gente piensa que esto se refiere a que Jesús dejó de ser Dios cuando se hizo humano. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. De hecho, él mismo en Colosenses 2:9 va a decir que toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Entonces, la decisión de hacerse humano y de ser obediente al plan divino de salvación hasta el punto de morir en una cruz, no es una decisión de dejar de ser Dios. Más bien, eso es lo que significa ser Dios. Y este punto es clave porque muchos creen que Jesús fue abandonado por Dios en la cruz. Pero Pablo no solo nos dice que en él reside la plenitud de la deidad, sino que también nos dice en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. El punto que Pablo hace cuando dice que Jesús se despojó a sí mismo, no se refiere a que no consideró esa igualdad con Dios como algo para tomar ventaja, como algo para explotar a su favor. Y él pudo haberlo hecho una y otra vez, cuando por ejemplo en la cruz le dicen, ay, a ver, bájate, a ver si es cierto. Se pudo haber bajado en ese ratito, pero no lo utiliza a su favor. De hecho, cuando lo vemos haciendo milagros, ¿a quién está favoreciendo? A los demás. Aunque tenía todo el poder, decide no usarlo a su favor, sino en el favor de los demás. No lo usó para que lo sirviéramos, sino para él servirnos a nosotros. Dice N.T. Wright que al contemplar al Hijo de Dios encarnado muriendo en la cruz, el pensamiento más poderoso que debes de tener es que ese es el verdadero significado de quién es Dios. Es el Dios del amor que se entrega. Con todo esto, tampoco es que Pablo se esté alejando del monoteísmo judío y esté diciendo que hay varios dioses, porque algunos cultos, algunas sectas así lo entienden. En el versículo 11 Pablo cita Isaías 45:23 y se la aplica a Jesús porque él es Dios. Lean los versículos 10 y 11 de Filipenses 2 mientras yo les leo Isaías 45:23. Filipenses 2, 10 y 11. Y yo voy a leer Isaías 45:23. Dice, por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará la lealtad. En Isaías estamos viendo que ¿quién está hablando Dios. Y dice que ante él se va a doblar toda rodilla y que toda lengua va a jurarle lealtad. ¿A quién le está aplicando esos mismos versículos Pablo? A Jesús. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo que es Jesús? Es Dios. No es un Dios, es el Dios. Lo que estamos viendo aquí es que
es a un Dios que es más claramente visto en Jesús, un Dios que abandona sus derechos para el beneficio de su creación. Eso es como lo que dice el versículo 5, esa es la mente de Cristo. O como dice la Nueva Biblia de las Américas, esa es la actitud de Cristo que debe de haber entre los cristianos. Ese es el patrón de pensamiento al que debemos estar nosotros amoldándonos, porque pertenecemos a Cristo. Y si realmente estamos viviendo en Él y estamos siguiendo sus pasos, entonces los versículos 1 al 4 van a tener más sentido. Y eso es lo que vamos a ver ahora. En el versículo 1 y 2 hay varias cláusulas condicionales. Si esto, entonces aquello, ¿no? Dice, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, entonces, dice, sean del mismo sentir, entonces conserven el mismo espíritu, entonces estén unidos en un espíritu, conserven el mismo amor, estén dedicados a un mismo propósito. Lo que Pablo está diciendo es, si X cosa significa algo para ti, entonces demuéstralo ahora. ¿De qué habló el poema? De Cristo como Dios humillándose a la posición más baja, de esclavo, al punto de morir como un rebelde. Si esa humildad de Jesús, esa servidumbre, esa muerte significa algo para ti, entonces demuéstralo ahora. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo? Manteniendo la unidad. ¿Qué también hemos hecho esto en la iglesia? Y no estoy hablando de nuestra congregación local, me refiero a la iglesia universal. Si los creyentes no viven en unidad, el poder transformativo del evangelio es cuestionado. El mensaje del evangelio pierde credibilidad entre los incrédulos. Y eso es lo que vemos a diario, ¿a poco no? ¿Qué pasa cuando en la escuela o en el trabajo o con la gente que te rodeas dices, soy cristiano? ¿Qué preguntan? ¿De cuáles? ¿De cuál de todos? Es que hay tantas denominaciones que ¿cómo sé cuál es la correcta? Nosotros, algunos nos preguntamos exactamente la misma cosa. Estamos tan divididos como cristianos y muchas veces por cuestiones de opinión que la gente que no es creyente no solo dudan de nosotros como cristianos, sino que dudan de la veracidad del evangelio. Hay un dicho judío que dice que donde tengas a 2 rabinos tendrás probablemente 3 opiniones. Y la iglesia parece eso. Cristo vino a establecer un reino, una iglesia, y nosotros lo hemos dividido en cientos o miles de grupos que no pueden convivir entre ellos, porque pues no crees exactamente lo mismo que yo. En este mismo grupo nadie cree exactamente lo mismo que yo. Seamos realistas. Cada cabeza es un mundo. Dice N.T. Wright que no solamente hay grandes diferencias teológicas, sino que hay incluso resentimientos latentes por acontecimientos históricos de antaño. Tenemos problemas en la historia de la iglesia. Que esta iglesia percibió a esta iglesia, que esta otra percibió a la otra. ¿Y dónde quedó la enseñanza pacífica de Jesús? ¿Dónde enseña el amor por el enemigo incluso? Si entre hermanos no nos podemos amar, ¿cómo vamos a amar al que nos cae gordo? También hay personalidad de cultos. Hay enfrentamientos sobre el estilo de liderazgo. Discusiones sobre cuestiones de comportamiento moral. La política, ¿cuántas veces no se mete en la iglesia? En lugar de pensar en Cristo como nuestro único rey, ahí estamos peleando por a ver qué partido nos conviene. E iglesias se dividen porque es que Wagner es de Morena y ya aquí es del PRI, ya van a cortar por eso. Tenemos que tener cuidado cuando cosas como esas nos están separando a nosotros como cristianos. ¿Cómo podemos siquiera empezar a pensar que sea posible vivir como Pablo indica aquí, pensando lo mismo, amándonos unos a otros por completo, considerando a los demás como más importantes, considerando las opiniones de los demás como más importantes? La única forma de hacer eso está en nuestro enfoque. La respuesta está en el enfoque. Debemos dejar de enfocarnos en nosotros mismos y comenzar a enfocarnos en Jesús, que es el Rey, que es el Señor. ¿Y qué es lo que hizo Jesús según el poema que explicamos al principio? Fue humilde. No usó su posición de Dios para ser servido, sino para servir. Entonces, si somos discípulos de Él, demostrémoslo. ¿Cómo? Haciendo lo mismo que Él. Despojémonos de nuestras ventajas.
sobre otros y usémosla mejor para beneficio de los demás. Hay otro aspecto cultural del tiempo de Pablo que es el ethos, o el espíritu de la cultura romana, que valoraba el honor por encima de cualquier otra virtud. Filipos, de hecho, era una colonia romana que la consideraban una mini Roma. Ya se imaginarán qué tan metida estaba la cultura ahí, qué tan político era todo eso, qué tan religioso era la adoración al César. Y nos dice Duval y Hayes que a nivel político y por tanto social, los hombres de la élite romana intentaban siempre ascender en honor mediante una carrera que se conocía como cursus honorum. En el cursus honorum lo que había eran, pues, digamos, varios escalones para ese ascenso de honor. El primer cargo era el del cuestor, y si se desempeñaba bien el individuo pasaba a otro escalón y ya ahora era el praetor. Y el siguiente paso ahora era el cónsul, que de hecho era la posición pues más alta que había por debajo del emperador. Ya de ahí pues obviamente no pasabas. Lo que llama la atención aquí de nuestro texto es precisamente que la descripción que se nos da de Jesús es todo lo opuesto al cursus honorum. Es el último descenso desde el nivel más alto, lo que Jesús está haciendo. Va en dirección opuesta. Nos dice que Él existía en forma de Dios y se baja al nivel más bajo, al de un humano, al de un hombre. Pero no cualquier hombre, dice a un siervo. La palabra siervo es la palabra esclavo, de hecho ahí en griego. Y por si esa humillación no fuera suficiente, también fue a la muerte, pero no cualquier muerte. Fue la muerte de cruz. Y la crucifixión era una muerte que solamente se le daba a lo peor de lo peor. A los más rebeldes, a la gente que quería levantarse en contra de Roma. Lo que vemos en la descripción de la vida de Jesús, ¿qué merecía Él? ¿Una muerte así? No, pero eso es lo que obtuvo. Pero su humillación fue transformada en exaltación. Y precisamente ahí es donde Él recibe, como dice el texto, el nombre más alto. Incluso más alto que el del César. Para que toda rodilla, incluida la del César, se doble ante Él. Esa es a la cultura a la que Pablo le está diciendo: despójate de tu honor para servir a los demás. Lo que está pidiendo es algo difícil de los cristianos. Pero como les decía, nuestra cultura no es muy diferente. También vivimos en una cultura en la que también tenemos carreras para ascender sobre los demás. ¿Cuántos doctores, ingenieros, licenciados llegamos a conocer que hacen menos a otros por no tener estudios, por ejemplo? Que incluso, no me digas Alan, a mí dime licenciado Contreras, ¿no? Nos gustan los títulos. Nos gusta que la gente nos eche ese tipo de porra, de adoración, de ánimos, de alabanza, porque es que es doctor. A veces incluso la misma familia lo provoca, ¿no? No, es que mi hijo es doctor. ¿Y ves de dónde venimos? O sea, venimos de lo más bajo y ahora él es doctor. Ya no vive con nosotros, ni se acuerda de nosotros, pero es doctor. Y en eso, pues obviamente los que tenemos estudios aquí, es donde debemos de ser diferentes a los de fuera. Hay que usar las ventajas que tuvimos o que tenemos, pero para servir a los demás, no para autoexaltarnos. Eres doctor, qué bueno, ayuda a los que están enfermos. Tal vez te van a dar dinero, tal vez no. Hay gente que tiene necesidad, pero hay que ayudar como cristianos. Entendiendo todo lo anterior, ¿cuántas congregaciones se separarían? ¿Cuántos de nosotros abandonaríamos la iglesia? ¿Cuántos de nosotros estaríamos peleados con gente dentro de la congregación si entendiéramos y practicáramos ese despojo y servicio mutuo? Jesús vendría y todavía habría una iglesia, pero estamos peleados por opiniones. Chive dio hace rato en lo de la Santa Cena unos versículos que son muy claros, que parte de ser cristiano es ayudar al necesitado. Pero a veces hemos espiritualizado tanto el cristianismo que se trata nada más de cómo me siento yo por dentro, de qué cambios hago yo por dentro. Pero Jesús claramente está diciendo: no, tienes que ayudar a aquellos que les falta ayuda, aquellos a los que el César abandonó, a los que el gobierno no está ayudando con tus impuestos. Tú échales la mano, porque de eso se trata el reino de Dios, de eso se trata la iglesia. Da algo que pensar.
Porque muchos de nosotros como iglesias estamos muy inactivos. Estamos más tiempo peleando entre nosotros de, es que si eres de esa iglesia no estás en la iglesia correcta. No, es que si estuvieras en la mía, esa sí es la iglesia correcta. Es que si estás en la otra, y ninguno está ayudando porque estamos nada más enfocados en pelear. Recuerden que la persona más interesante e importante en este grupo es la persona que está a tu lado. No eres tú. Pero vivir de esa forma es imposible a menos que nuestros ojos estén centrados siempre en la persona que es el centro de todo. Y ese es Jesús. Dice el teólogo Craig Keener que delante de un gobernante o un rey se debe doblar la rodilla en obediencia. Cuanto más a Jesús, que es el Rey de Reyes. Pero no solo se trata de doblar la rodilla, eso lo puede hacer cualquiera y su corazón estar lejos de Dios. Se trata de obediencia, se trata de amor, se trata de servicio al prójimo. Y como bien decía Chiven, no a los de la iglesia nada más, a la gente que está afuera y que tiene necesidad. Jesús no le dijo, bueno, hagan eso nada más con los que se están reuniendo aquí. O sea, entre ustedes 12, ahí apóyense. No, estaba hablando de la gente en general de la ciudad en donde estaba. En los últimos 2 versículos que leímos, Pablo elogia a los filipenses porque dice que siempre han obedecido, incluso cuando él no está. Y les exhorta a que se mantengan así, a que se ocupen en su salvación con temor y temblor. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. Pero no estamos solos en eso, es una colaboración con Dios. Nuestro esfuerzo personal está con Cristo y está en Cristo. Dice el último versículo que leímos que es Dios quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer. ¿Cómo estamos aquí en ICM fomentando la unidad o fomentando la división con otros grupos? ¿Cómo estamos en ICM fomentando la unidad o fomentando la división dentro de este grupo? Porque si entre nosotros no podemos estar unidos, menos nos vamos a unir con alguien más. ¿Cómo, ya sea la unidad o división que tenemos entre nosotros y con otros grupos, cómo hace ver a Cristo frente a los que no son creyentes? Porque eso es lo que tenemos que reflejar, a Cristo. ¿Cómo se ve Él cuando estamos peleados? ¿Qué es lo que la gente ve? Es que tú ibas a tal iglesia y tal iglesia y no se puede ni hablar. No, pues eso es ser cristiano. Tenemos una tarea que hacer y no es una fácil. Pero debemos encarnar el amor de Dios al prójimo, tal como Jesús lo hizo. Entonces, si como iglesia estamos inactivos en ayudar al prójimo, creo que Pablo nos está haciendo un llamado muy importante aquí a que tenemos que empezar a activarnos en eso.